12 de abril de 2017. Capítulo 1. El extraño suceso que comenzó en Guadalajara, en Tlaquepaque, uno de los tranquilos suburbios de Guadalajara. Mientras los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar la ciudad, Lucas Beltrán, de 6 años, se dirigía con su madre al jardín de infancia. Las calles aún estaban desiertas. El aire era fresco y el viento soplaba muy suavemente. Yo, como observador que narra esta historia, sentí en lo más profundo de mi ser, desde el primer momento, que esta mañana aparentemente normal se convertiría en un acontecimiento increíble en cuestión de minutos. La inquietud de Lucas al caminar era evidente. Su madre se inclinó hacia él y le preguntó: «Lucas, ¿por qué estás tan distraído, mi cielo?» Lucas no pudo responder. Tenía la mirada fija en un anciano que cruzaba la calle con pasos pesados y evidentes. Esa mirada iba mucho más allá de la de alguien que ve a un desconocido. Parecía más bien el resplandor de recordar a un viejo amigo. El anciano, don Aurelio, avanzaba apoyándose en su bastón. Pero en cuanto lo vio, Lucas aceleró el paso, contuvo la respiración y dijo en voz casi inaudible: «Mamá, él es mi verdadero padre». Camila se sobresaltó al instante y dijo: «¿Qué estás diciendo? No conoces a este hombre». El pánico en su voz rompió el silencio de la mañana. En ese momento se soltó de la mano de su madre y siguió al hombre, observándolo con atención. «Lo recuerdo, no de aquí, de antes». Esas palabras tenían una extraña certeza. Camila miró a su hijo con asombro, pues era inconcebible que un niño de 5 años pudiera pronunciar una frase así con ese tono y ese significado. Don Aurelio, al darse cuenta de la inquietud, se volvió hacia ellos y preguntó: «¿Pasa algo?». Cuando Camila abrió la boca para dar una explicación, Lucas la detuvo, y con una claridad y una seguridad que rompían por completo el ritmo de la conversación de los adultos, se adelantó y dijo: «Te llamabas Mateo y moriste solo». Esa frase oscureció de golpe el mundo de los tres. El rostro del anciano se descompuso de repente. «Niño, no entiendo por qué dices eso. Nunca fui Mateo», dijo, agarrando con más fuerza su bastón. Lucas respondió sin dudar lo más mínimo: «Me dejaste cuando tenía 8 años». Que un niño de esa edad hiciera una acusación así era como un grito silencioso. Camila intentó apartarlo y le susurró: «Lucas, basta». Lucas, sin prestarle atención, miró al hombre por última vez y dijo con tono tranquilo: «Regresé para encontrarte». Tras estas palabras, los ojos de Aurelio se llenaron de lágrimas y sus labios temblaron. Era como si en lo más profundo de su corazón hubiera un remordimiento oculto, como si llevara una carga que él mismo desconocía. Al final de esta escena, todos se quedaron paralizados. Yo, incluso más tarde, mientras escuchaba los testimonios de los testigos, veía lo que había sucedido esa mañana como una escena de película, impactante y vívida. Esa mañana, 2 vidas se cruzaron y se abrió una puerta que ninguna explicación científica podría comprender del todo. Capítulo 2. Las primeras señales comienzan a aparecer en casa. Esa noche, mientras Camila caminaba en silencio por las estrechas y desiertas calles del barrio de Santa Anita, no podía dejar de pensar en el extraño comportamiento de Lucas. Nada más entrar en casa, se sobresaltó al oír a Lucas susurrar al ver una vieja silla en la cocina: «Esta silla, igual que la de mi otra casa». La voz del niño temblaba como si hubiera tocado un recuerdo. Camila preguntó con preocupación: «Lucas, ¿de qué otra casa estás hablando?». Lucas entrecerró los ojos y dijo: «La casa en la que viví con él cuando era Mateo mi papá». La certeza de la frase la dejó helada, porque ese nombre también había salido en la conversación que había mantenido con el anciano esa mañana. Durante la cena, Lucas se detuvo de repente, tocó la mesa
y señaló el borde de la misma diciendo: «Mi mesa era más oscura. Tenía una marca aquí». Cuando colocó el dedo exactamente en el lugar donde había una mella, el corazón de Camila comenzó a latir con fuerza. Había comprado esa mesa años atrás en una tienda de segunda mano, y en cuanto a la muesca, era imposible que Lucas supiera nada al respecto. Entonces llamaron a la puerta y entró la señora Belinda, su vecina. Al verla, Lucas se tambaleó de repente y dijo: «Tú estabas allí, cuando me enterraron». La mujer se sobresaltó y preguntó: «¿Enterraron? ¿De qué hablas, niño?». Camila, presa del pánico y el miedo, intervino: «Hoy está diciendo cosas muy extrañas, lo siento». Lucas miró el collar que Belinda llevaba en la mano y en cuanto lo vio, volvió a hablar. «Lo llenaba de flores, cuando eras joven». Belinda se había quedado pálida. «Ese colgante lo usé cuando tenía 20 años. Lucas, ¿cómo sabes eso?». Su voz se había convertido en un susurro. Camila se volvió desesperada hacia su hijo. «Lucas, ¿por qué sigues hablando así? ¿Cómo puedes saber todo eso?». El niño bajó la mirada y dijo en voz baja: «Porque ya viví esto antes, mamá, y no quería volver», dijo. Esta confesión suya había ensombrecido el ambiente de la casa. A medida que avanzaba la noche, Lucas, extrañamente, no quería dormir. Se resistía. «Si duermo, volveré a ver cómo morí», susurró. Camila se derrumbó en el suelo y abrazó a su hijo. «No vas a ir a ningún sitio, mi amor. Te quedarás aquí». Pero la respuesta de Lucas: «No siempre estuve aquí, mamá, y tú lo sabes», aumentó considerablemente el miedo de su madre. Por mi parte, como alguien que había escuchado ese archivo de audio con esas palabras tantas veces, el tono triste y cansado de la voz de ese niño, tan contradictorio con su edad, todavía resonaba en mi interior. Era como si no estuviera hablando de su propia vida, sino de la historia inconclusa de otra persona. Capítulo 3. Las frases rotas de una vida pasada. A la mañana siguiente, Camila llevó a Lucas a la guardería Jardín Infantil Los Pinos, y el niño se había vuelto aún más callado. Cuando llegaron a la puerta y Lucas entró, dijo: «Aquí también vine, pero era otro nombre». Camila lo miró con sorpresa. La escuela era nueva. Nadie podía haber estado allí antes que Lucas. Cuando la maestra, la señora Patricia, salió a recibirlos, Lucas retrocedió tan rápido que... «No eras tú. Antes había otra maestra. Se llamaba Rocío». Camila, tratando de sonreír a Patricia, dijo: «No conozco a ninguna Rocío que trabajara aquí, niño». Pero los ojos de Lucas estaban muy serios, porque fue hace mucho, antes de ser Lucas. En ese momento, todos se quedaron en profundo silencio. Lucas no se sentó en la mesa del aula. Señaló una mesa vacía en la esquina y murmuró: «Ese era mi lugar, como Mateo». El profesor, sorprendido, preguntó: «¿Mateo? ¿Quién es Mateo, Lucas?». El niño, sin levantar la cabeza, susurró: «Mi nombre de antes». Estas palabras provocaron un gran murmullo en la clase. A mediodía, mientras Lucas dibujaba solo, comenzó a dibujar una figura con los lápices de color negro que tenía en la mano. Patricia se acercó a él y le preguntó: «¿Qué dibujas, cariño?». Lucas respondió: «Mi muerte». La figura que había dibujado parecía un hombre desplomado en un sillón en una habitación solitaria. Patricia palideció de repente. «Lucas, por favor, no digas eso». Sin apartar la vista del dibujo ni un segundo, dijo: «Tenía 43 años. Me dolía el pecho. Intenté llamar a alguien, pero nadie vino». Una descripción y un relato tan detallados estaban muy lejos de ser producto de la imaginación de un niño. Patricia preguntó: «¿Quién te contó eso?». Lucas solo negó con la cabeza. «Nadie, lo recordé», dijo. Cuando Camila llegó por la tarde, Patricia la llevó a un lado y le susurró: «Camila, tu hijo sabe cosas que nunca ha podido oír, muy detalladas».
Camila respiró hondo y dijo: «Ya lo sé, en casa también. No sé qué hacer, yo también estoy inquieta». Su voz denotaba nerviosismo e impotencia. Justo cuando iban a salir, Lucas vio a un hombre acercándose a la puerta y se escondió de repente. «Él estaba conmigo, cuando morí», dijo. El hombre miró al niño con sorpresa. «¿Qué dice este niño?». Lucas retrocedió con miedo y nerviosismo. «Te vi llorar, pero ya no podía hablarte». La cara del hombre se puso blanca como la cal. Yo, como persona que veía las grabaciones de la cámara en las que se narraba esta escena, pude sentir lo real y aterrador que era el miedo que Lucas sintió al ver a ese hombre. Ya no se trataba de las frases fortuitas de un niño, tampoco podía ser una coincidencia. Era como si fuera una sombra estática de una vida anterior y le hablara desde el interior de Lucas. Capítulo 4. Los investigadores entran en acción. Cuando Camila se dio cuenta de que ya no podía soportar sola el peso de lo sucedido, acudió al Departamento de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Este caso encajaba en la categoría de recuerdos de vidas pasadas, más frecuentes en la infancia, por lo que el profesor Dr. Esteban Carillo aceptó ocuparse de él. En sus primeras conversaciones, se acercó a Lucas con amabilidad y tranquilidad. «Hola, campeón, quiero conocerte. ¿Puedes hablarme un poco de ti?». Lucas se sentó en la silla y dijo: «No soy solo Lucas, también fui Mateo». El doctor Carillo lo escuchó atentamente y tomó notas. «¿Me puedes explicar quién era Mateo?». Esta vez, 3. Lucas bajó la mirada y habló en voz baja. Vivía en una casa pequeña, en Zapopan. Trabajaba arreglando radios y siempre estaba solo. Esta información era bastante llamativa, ya que tenía una coherencia lógica, específica y evidente. El doctor Carillo preguntó: «¿Y recuerdas cómo murió?». A Lucas se le llenaron los ojos de lágrimas. Camila le cogió la mano a su hijo. Lucas continuó: «Murió un martes, por la tarde». El profesor cerró su cuaderno y respiró hondo. La psicóloga Ona Morales, miembro del equipo de investigación, le hizo una prueba de dibujo al niño. «¿Puedes dibujar la casa de Mateo, Lucas?», le preguntó. Lucas inmediatamente dibujó en el papel un techo roto, una puerta estrecha y una mancha redonda en el lado izquierdo. Ana abrió mucho los ojos. «Ha dibujado incluso la marca de quemadura junto a la chimenea», exclamó. Sin embargo, nadie sabía nada de ese detalle. El equipo del doctor Carillo comenzó a investigar y revisar los registros antiguos de Zapopan y descubrieron algo sorprendente. Un hombre llamado Mateo Salgado había fallecido hacía 15 años en una pequeña casa, solo a causa de un infarto. Además, en la pared exterior de su casa había una marca redonda que parecía ser de un incendio. El equipo estaba muy sorprendido. Ana susurró: «Pero, ¿cómo pudo saber Lucas eso?». Cuando Camila escuchó los resultados, le temblaron las manos y comenzó a marearse. «¿No hay nada que pueda explicar esto, doctor?». El doctor Carillo negó con la cabeza. «Desde un punto de vista fenomenológico, es raro, pero no podemos decir que sea completamente imposible. Algunos niños pueden llegar a tener recuerdos inexplicables a los 3 o 4 años». A continuación, añadió: «Pero el de Lucas es extraordinariamente detallado». Al final de la entrevista, Lucas se volvió hacia el profesor y le hizo de repente la siguiente pregunta: «¿Me llevará allí? Necesito verlo». Con expresión de asombro, le preguntó: «¿Qué quieres ver, Lucas?». El niño respondió en silencio: «Mi casa, la de antes». En ese momento, nadie en la sala pudo hablar, porque la voz de Lucas, muy lejos de la inocencia de un niño, contenía el peso de una vida truncada. Y yo, al examinar y revisar las grabaciones de estas conversaciones, no pude evitar notar el cambio en el tono de voz de Lucas. A veces hablaba como un niño,
otras como un hombre adulto. Era como si dos memorias se hubieran fusionado en un mismo cuerpo, y era evidente que esta fusión acababa de comenzar. Capítulo 5. Puertas que se abren en la antigua casa. Bajo la dirección del Dr. Esteban Carillo, un pequeño equipo llevó a Lucas a la calle, donde se encontraba su antigua casa en Zapopan. La puerta de la casa parecía no haberse abierto en años. La pintura se había desprendido y las rejas de hierro estaban oxidadas. Cuando vi este momento en las grabaciones, inmediatamente noté un extraño testimonio en los ojos del niño. Lucas se detuvo frente a la puerta y susurró: «Aquí, viví aquí». Camila, bastante inquieta, tocó el hombro de su hijo. «Esto es solo la antigua casa, solo una antigua casa». Pero Lucas negó con la cabeza, como diciendo: «No, no, mamá, aquí dormía, aquí comía, y aquí morí». Estas palabras, pronunciadas sin haber visto aún el interior de la casa, llenaron el ambiente de una fría niebla. El doctor Carillo preguntó: «¿Qué recuerdas del interior, Lucas?». La respuesta de Lucas fue muy concisa. El nuevo propietario de la casa, el señor Ramírez, dio permiso para llevar a cabo esta investigación. Nada más abrir la puerta, un fuerte olor a humedad se elevó desde el interior. Lucas entró sin dudarlo y se dirigió a la habitación de la derecha. «Mi radio estaba allí», dijo, señalando la esquina inferior de la pared. Ramírez estaba muy sorprendido. «Sí, había un viejo banco de trabajo allí», murmuró. Lucas se detuvo de repente en medio de la habitación y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Me caí aquí, cuando empezó el dolor». Camila corrió a su lado. «Lucas, por favor, no hables de eso». El niño, sin prestar atención a las palabras de su madre y sin mirarla, continuó: «Intenté arrastrarme, pero no pude». Se hizo un profundo silencio entre todos los que observaban al niño en la habitación, porque lo que Lucas contaba coincidía exactamente con la información del informe de la muerte de Mateo. El doctor Carillo se acercó tranquilamente y le preguntó: «Lucas, ¿qué más recuerdas?». Justo en ese momento, el dedo de Lucas señaló una tenue línea en la pared. «Ese rasguño lo hice yo. Me enojé un día y golpeé la pared». Ramírez abrió los ojos con sorpresa. «Ese rasguño lleva ahí años. Nadie lo sabía». Las explicaciones científicas se volvían cada vez más difíciles. Lucas se detuvo frente a una vieja silla en la habitación de atrás. «Él me visitó antes de irse». En ese momento, Carillo preguntó inmediatamente: «¿Quién te visitó, Lucas?». Lucas tragó saliva. «Mi hijo. Tenía 10 años y ya no quería verme». Esta frase del niño elevó de golpe la tensión del equipo que se encontraba en la habitación, porque se descubriría que Mateo tenía realmente un hijo adulto llamado Diego Salgado. Lucas se inclinó en el umbral de la puerta y miró hacia la luz del sol antes de salir de la casa. «Aquí me despedí del mundo». Lucas hablaba como un adulto que escuchaba el grito de su propio pasado. Camila lo abrazó y la expresión de Lucas no cambió. «Todavía no he terminado», dijo. Esa frase parecía anunciar el comienzo de un nuevo capítulo de una historia atrapada en el interior de la casa. Mientras observaba esas imágenes, podía ver claramente en el modo de caminar y hablar de Lucas los rasgos de una memoria que sabía dónde poner cada paso. Era como si alguien que había muerto hacía años hubiera regresado a casa y, sin importarle lo pequeño que era su cuerpo, estuviera tocando su propia vida. Capítulo 6. Contradicciones, pruebas y rupturas. De camino a casa, la psicóloga del equipo, Ana Morales, le dijo a Camila con voz temblorosa: «Camila, gran parte de lo que dice tu hijo coincide con los registros oficiales». Camila no podía admitir lo que creía ni lo que temía. «¿Pero cómo es posible? Lucas es solo un niño». Ana inclinó la cabeza.
Hay cosas en la vida que solo los niños recuerdan. Los equipos de la universidad comenzaron a realizar pruebas cognitivas a Lucas. El doctor Carillo le mostró al niño un dibujo complejo y le preguntó si lo había visto antes. Ante esta pregunta, Lucas respondió sin dudar. Sí. Era la cubierta de una radio Philips del 87. La arreglé varias veces. Carillo dejó caer el bolígrafo, sorprendido. No había ninguna explicación lógica para que conociera ese detalle técnico. En otra prueba, se le mostraron a Lucas una serie de objetos antiguos. Los dedos del niño se detuvieron en un mechero amarillento. Este era mío. Lo compré en Mercado Libertad. Ana tomó nota inmediatamente. Entre las pertenencias personales de Mateo, también había un mechero antiguo. Carillo negó con la cabeza. Esto no puede ser una coincidencia. No son coincidencias. A continuación, se le pidió a Lucas que volviera a contar el momento de la muerte. El niño respiró hondo y sus ojos se volvieron distantes. Sentí un golpe aquí, dijo señalando su pecho. Continuó diciendo, quise ir a la puerta, pero mis manos no respondían. Llamé a Diego, pero nunca vino. El aire se heló de repente. La madre de Lucas no pudo contener las lágrimas, pero intervino con una pregunta sorprendente. Lucas, ¿por qué estaba solo? El niño se quedó en silencio durante un rato y luego dijo en voz baja, porque yo cometí muchos errores. Dijo, no era un niño, nos hablaba con la vergüenza de un adulto. Allí, como si, no supe amar, y la gente se fue. Esa frase conmovió profundamente a todos los presentes en la sala. Más tarde, mientras el equipo le mostraba varias imágenes a Lucas, el niño se sobresaltó de repente al ver una de ellas. Era la foto de un antiguo cementerio. Ahí estoy, dijo. Carillo le preguntó con delicadeza, ¿quién está ahí? El niño señaló con el dedo tembloroso una sombra en la parte posterior de la foto. Mi tumba, en el lado izquierdo, sin nombre. Las investigaciones posteriores confirmarían que realmente existía un cementerio sin nombre. Cuando terminaron las pruebas, ya era de noche. Camila llevó a su hijo a casa. Lucas parecía muy cansado. «Mamá, ¿crees que estoy loco?», preguntó. Su madre lo miró a los ojos. «No, mi vida. Solo estás recordando algo que no entiendo». Lucas negó ligeramente con la cabeza. Tampoco yo quería recordarlo. En ese momento, su madre comprendió que su hijo no solo estaba contando el pasado, sino que también llevaba sobre sus hombros el peso del pasado. Al observar estas sesiones de pruebas, me di cuenta de que incluso el método científico tenía dificultades para encontrar un punto de apoyo en este caso. El niño narraba todo lo sucedido, con una cualidad indescriptible. Las preguntas de los adultos se volvían cada vez más pequeñas e insuficientes, como si la historia, tal y como se entendía, hubiera comenzado a traspasar los límites de la ciencia. Capítulo 7. La noche en que chocaron dos vidas. Camila estaba muy preocupada esa noche. Su inquietud por Lucas iba en aumento. Fue a la habitación del niño y dejó la luz encendida. Lucas tenía los párpados pesados, pero la expresión de su rostro parecía la de un adulto. Mientras se acostaba en la cama, susurró: «Si duermo, lo veré otra vez». Su madre se sentó al borde de la cama y le acarició el pelo. «No tengas miedo, mi amor. Estás aquí. Estás a salvo». Lucas respondió a su madre con los ojos cerrados. Mateo no estaba seguro. Yo tampoco. De repente, hacia la medianoche, Lucas se despertó gritando. «¡No pude abrir la puerta! ¡No pude!», gritaba. Su madre lo cogió inmediatamente en brazos, pero Lucas temblaba. «Ya se acabó todo. ¿Estás aquí?» «No, no terminó. Todavía estoy ahí», dijo. Lo más interesante de esta frase era que la había dicho con total conciencia. Por recomendación del doctor Carillo,
se había instalado una pequeña cámara para grabar la noche. Al ver la grabación, me di cuenta de la sorpresa en el rostro de Lucas en el momento en que abrió los ojos. Era como si cada vez que despertaba, viera por primera vez el lugar en el que se encontraba. ¿Dónde estoy ahora? ¿En qué vida?, se le oía susurrar. De repente, Lucas se levantó de la cama. Su madre corrió hacia él, pero Lucas miró a lo lejos y empezó a hablar. Él está aquí. Veo su sombra. Su madre entró en pánico. Lucas, ¿quién está aquí? ¡Hijo! La respuesta del niño fue aún más extraña. Estas palabras transmitían con dolorosa claridad la sensación de dos almas atrapadas en un mismo cuerpo. En un repentino estallido de memoria, Lucas señaló de repente una esquina de la habitación. Ahí guardaba mis herramientas, el destornillador azul. Siempre lo perdía. A Camila se le llenaron los ojos de lágrimas. Por supuesto, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó en silencio para entender cómo sabía Lucas todo eso. ¿Cómo sabes todo eso, Lucas? Nunca tuvimos un destornillador azul, dijo. La expresión del niño no cambió. No es tuyo, mamá, era mío. Tras un breve y repentino silencio, Lucas añadió en un susurro. Diego vino ese día, pero llegó tarde. Su madre, sorprendida, preguntó. ¿Diego? ¿Quién? La respuesta de Lucas fue muy clara. Mi hijo, el que nunca me perdonó. Esas palabras transmitían un profundo arrepentimiento, demasiado profundo para salir de la boca de un niño. Su madre, entre lágrimas, dijo en voz muy baja, «Tú eres mi hijo». Lucas giró la cabeza de repente y susurró, «Sí, pero también fui alguien que falló». Esta frase cambió por completo el ambiente de la habitación. Se hizo un silencio sepulcral, porque lo que había dicho ya no era solo un recuerdo, sino el ajuste de cuentas emocional de una vida pasada. Mientras veía las grabaciones de esa noche durante horas, podía sentir cómo se movía el arrepentimiento atrapado en el pequeño cuerpo de Lucas. El eco de una experiencia que pesaba mucho sobre los hombros de un niño seguía vivo, y ahora había salido a la luz de forma irreversible. Capítulo 8. Las verdades fragmentadas del entorno cercano. Julián Ríos, el tío más cercano de la familia, vino inmediatamente a visitar la casa cuando se enteró de lo sucedido. Al ver a Lucas, reaccionó de forma repentina y se alejó. «No quiero verlo. Él estuvo allí también», dijo. Julián, con expresión de desconcierto, preguntó. «¿Allí dónde, Lucas?» La voz temblorosa del niño daba una respuesta bastante clara. «En el entierro, al fondo». Julián palideció de repente. Se le había ido todo el color de la cara. Camila susurró. «Lucas, ¿ha visto alguna vez un entierro?» Julián negó rápidamente con la cabeza. «No, nunca». Pero Lucas levantó la vista y añadió. «Llevabas una chaqueta negra. Llorabas, pero no querías que te vieran». Este detalle era tan sutil que solo alguien que hubiera asistido al funeral de Mateo podía saberlo. Julián dio un paso atrás. «¿Cómo puedes saber eso?» Otra miembro de la familia, la tía Lorena, se inclinó hacia Lucas con sorpresa. «Lucas, ¿me recuerdas?», preguntó. El rostro del niño había cambiado de expresión. «No a ti, pero a alguien con tu voz. Me habló una vez, cuando estaba enfermo». Los labios de Lorena temblaron. Lorena continuó. «Mateo me llamó por teléfono antes de morir. Me dijo algunas cosas sobre mi voz. En ese momento, la tensión psicológica había alcanzado un nivel insoportable». Camila, desesperada, dijo. «Lucas, nada de esto es parte de tu vida». El niño miró a su madre y respondió con una calma conmovedora, pero a la vez poderosa. «Pero los siento como si fueran míos». Esta frase había resonado en la mente de todos los presentes con la misma pregunta. ¿Qué significaba? ¿Era la continuación de un recuerdo o de un espíritu?
Lorena tragó saliva y se acercó a Lucas. Había algo de lo que Mateo se arrepintiera. Lucas respondió sin pestañear. Muchas cosas, pero la peor fue no decirle a Diego que lo quería. Las palabras que salieron de su boca sacudieron profundamente a quien las pronunció. Porque lo primero que dijo Diego tras la muerte de Mateo fue: «Ojalá me hubiera dicho una vez que me quería». Ahora había dos sentimientos en la familia: miedo y aceptación. Entonces, Lorena, con un ligero temblor, dijo: «Quizás esta es su manera de volver». Camila se secó las lágrimas con la mano. «Pero él es mi hijo. No puede cargar con el peso de otra persona». Lorena susurró: «Quizás Lucas no lo haya elegido. Solo viene del lugar que lleva consigo». Lorena susurró: «Quizás Lucas no lo haya elegido. Solo viene del lugar que lleva consigo». Lucas escuchó en silencio estas conversaciones y de repente levantó la cabeza. «No quiero recordar más, pero sigue viniendo». Todos comprendimos que no se trataba solo de un recuerdo del pasado. Era como si Lucas empujara la puerta que había dentro de él para volver a sí mismo. Mientras escuchaba las grabaciones familiares de ese día, me di cuenta de que las voces de todos temblaban al mismo tiempo con miedo, gran inquietud y curiosidad. Porque esas palabras que salían de la boca de un niño no solo revelaban el pasado, sino también los sentimientos que no se habían expresado en la familia durante años. Y ahora la historia ya no era solo de Lucas, sino que todos se enfrentaban a la realidad que llevaban dentro, poco a poco. Capítulo 9. Ante la tumba sin nombre. El equipo de investigación y la familia decidieron ir al antiguo cementerio que Lucas había señalado. El lugar estaba en un rincón tranquilo y apartado del Panteón San Nicolás. Ni siquiera se oían los pájaros, solo el susurro del viento. Mientras veía las imágenes, me di cuenta de la extraña determinación y rareza en el caminar de Lucas. No parecía un niño pequeño, sino un adulto que intentaba cerrar el libro de los años pasados. En la parte trasera del cementerio había una sección con las lápidas rotas y las inscripciones borradas. Lucas se detuvo en un punto y señaló con la mano un lugar sin lápidas a la izquierda. Allí está mi cuerpo». Camila suspiró y abrazó a Lucas. «No, mi amor, tú estás vivo». La respuesta de Lucas fue bastante escalofriante y sombría. «Sí, pero también viví aquí». El doctor Carillo se inclinó y examinó la tierra. «Aquí hay realmente un entierro sin identificar. Debe de haber sido hace muchos años», dijo. La archivista del equipo, la señora Ortega, levantó un documento amarillento que tenía en la mano. El funeral de Mateo Salgado se celebró en una zona provisional porque su familia no acudió. Esto encaja perfectamente con la descripción. Esta información provocó un silencio sepulcral que hizo que muchos se arrodillaran ante las tumbas ocultas tras la máscara de la frialdad científica y tocaran la tierra. Lucas, al tocar la tierra, no solo albergaba un recuerdo, sino también un sentimiento. Camila, llorando desconsoladamente, dijo: «Lucas, no tienes por qué saberlo, por favor». Lucas respondió sin apartar la mirada: «No puedo evitarlo. Todo vuelve». Después de un momento de silencio, el doctor Carillo preguntó con voz temblorosa y débil: «Bueno, Lucas, ¿por qué crees que Mateo ha vuelto?» Los ojos del niño se perdieron en el vacío por un instante, porque dejé cosas sin decir, sin hacer. A continuación, con la emoción y el arrepentimiento de un adulto, añadió: «Y porque nadie me escuchó cuando estaba muriendo». El silencio del equipo, combinado con la pesadez del cementerio, había creado una atmósfera irrespirable y gélida. Lucas tomó un poco de tierra en su mano y dejó que se deslizara entre sus dedos. «No quiero volver aquí, pero sigo sintiendo este lugar», dijo.
Estas palabras evocaban una huella inexplicable del vínculo que el alma había establecido con el lugar. Justo cuando estaban a punto de regresar, Lucas se detuvo de repente. Se quedó paralizado en un rincón antiguo del cementerio y susurró: «Él está allí, observándome». Camila, presa del pánico, preguntó: «¿Quién, hijo? ¿Quién está ahí?». La respuesta de Lucas dejó un silencio resonante: «Yo, el que fui». Ese momento fue uno de los más evidentes en los que dos identidades se tocaron. Al ver esa escena, pensé en cómo se sentiría una persona al verse a sí misma desde lejos. Si realmente el alma tiene dos puertas, una que se abre al pasado y otra al presente. Lucas parecía estar justo en medio de esas dos puertas. Capítulo 10. El último interrogante de una historia sin final. Esa noche, cuando casi todos se reunieron en casa, el silencio que se formó al caer la noche y oscurecerse se cernió sobre ellos como una oscuridad. Lucas se sentó solo en un rincón del salón. Camila entreabrió la puerta y preguntó: «Lucas, ¿estás bien, mi vida?». Lucas respondió mientras miraba por la ventana: «Él quiere hablar, pero no sé si debo escucharlo». Estas palabras indicaban muy claramente que dos vidas se habían entremezclado. El doctor Carillo se acercó con cuidado y preguntó: «Lucas, ¿qué dice esa voz?». Lucas se quedó callado un rato y luego dijo: «Quiere que pida perdón por lo que no hice». Luego miró a Camila y dijo: «Pero yo soy Lucas. ¿Por qué debería cargar con sus pecados?». Esta pregunta era a la vez una rebelión, un dolor y un grito. Lorena se arrodilló a su lado y le dijo con voz suave: «Quizás no se trata de culpa. Quizás solo quiere que alguien lo recuerde». Lucas negó ligeramente con la cabeza: «Pero yo no soy él». De repente, se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Oh sí? ¿Y si soy los dos?». Esta frase daba la sensación de que los límites de la identidad habían comenzado a desvanecerse por completo. De repente, Lucas se llevó la mano al pecho y respiró hondo. «Siento lo mismo, el mismo dolor», dijo. Camila, presa del pánico, lo abrazó. «No, Lucas, eso no es tuyo». En ese momento, las siguientes palabras salieron de los labios del niño: «Pero viene de adentro, y no sé de quién es». Esta expresión, más que el regreso de un recuerdo, parecía la mezcla de dos vidas. En ese momento, Julien expresó un pensamiento pesado, como un pararrayos. ¿Y si el alma no se ha perdido? ¿Y si a veces puede llamar dos veces a la misma puerta? El silencio invadió la habitación. Lucas levantó la cabeza y susurró: «Tal vez. Vine porque nadie escuchó mi última palabra». Estas palabras parecían pertenecer tanto a Lucas como a Mateo. Camila abrazó a su hijo con fuerza y dijo con voz temblorosa y asustada: «Lucas, dime algo. ¿Quién eres ahora? ¿Y quién quieres ser?». Aunque la pregunta parecía inocente, llevaba consigo todo el peso y la carga de un universo. Lucas miró fijamente a su madre y solo dijo: «Quiero ser yo», pero él no se va. A medida que avanzaba la noche, la respiración de Lucas se normalizó, pero la expresión de su rostro nunca cambió. Era evidente que algo seguía hablando en su interior y que seguía allí. Cuando Camila miró por la ventana, vio que el viento arrastraba las hojas secas. Entonces, susurró una pregunta que ni siquiera ella se atrevía a formular: ¿puede un alma realmente volver? Y yo, cuando pienso en esta historia años después, siento que la respuesta sigue resonando en el vacío. Porque, diga lo que diga la ciencia, explique lo que explique, en el fondo de los ojos de Lucas todavía había una huella. ¿Y si un alma realmente vuelve y nosotros solo tenemos miedo de verlo?